Bienvenidos a una clase más de Doctrinas Fundamentales. Estamos en el libro número 2, en la materia Doctrinas Fundamentales 2, donde explicamos los fundamentos de la fe cristiana. Entre las doctrinas hay más de 100 doctrinas que se enseñan acerca de la palabra de Dios en la fe cristiana, pero nosotros hemos decidido abordar solamente en 3 materias una cantidad de doctrinas que están condensadas, que son 30 y algo de doctrinas que consideramos las básicas. Después están disponibles para todos todas las doctrinas en el Instituto Bíblico, que es lo que sigue después del curso de liderazgo en el que usted está en este momento. Así que es una alegría para mí poder estar nuevamente aquí compartiendo con ustedes este tiempo, este momento. Espero que puedan sacar el mayor provecho de esta clase. Hoy nos toca hablar acerca de la justicia de Dios. La justicia de Dios es una doctrina bíblica, es una enseñanza que está en la palabra de Dios, que no se basa en hechos, sino que es una doctrina propiamente dicha, enseñada y bíblicamente respaldada. Los que tienen el libro como guía van a encontrar allí una anécdota y los que están cursando online van a encontrar después de este video una anécdota. Pero tengo que decirlo que al principio del libro está, que dice Aristóteles en su momento dijo una vez que la justicia es dar a cada persona o a alguien su merecido. Justicia es dar a alguien lo que se merece. En la justicia de Dios funciona de la misma manera. Dios es un Dios justo y nosotros tenemos que comprender, y ya como hemos visto en otras doctrinas anteriores, en las doctrinas 1 que vimos las doctrinas acerca de la naturaleza y los atributos de Dios, nosotros estuvimos viendo que Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Entre estos 3 atributos que solo Dios puede tener como tantos otros, estos poderes especiales que Dios tiene le dan la capacidad de juzgar con justicia. Por ejemplo, Dios, al ser omnisciente, al saberlo todo y no necesita descubrir nada ni aprender nada, le da a Dios la capacidad de juzgar con justicia, con equidad. La Biblia enseña que los juicios de Dios son justos. No hay en Dios variaciones, no hay en Dios cambios, sus leyes son eternas y Él lo que ha establecido se va a cumplir. Él en su omnisciencia sabe todo acerca de nosotros, así que Él puede juzgarnos con justicia. Dios, al estar como juez en nuestro juicio, Él conoce absolutamente todo acerca de nosotros y no hay manera de engañarle. La Biblia dice, no se engañen a ustedes mismos, Dios no puede ser burlado. De manera que Dios conoce todas las cosas y eso lo habilita para ser un Dios justo, un juez justo. En la omnipotencia de Dios y la omnipresencia sobre todo de Dios, que Él está en todos lados y completamente en todo lugar y en todo tiempo, le da también a Dios la capacidad de haber estado presente o estar presente en el momento en el que nosotros cometemos pecado o también en el momento en que nosotros hacemos cosas buenas y agradables a Dios. De manera que estos atributos y la naturaleza de Dios lo habilita a Él para ser un juez justo, justamente aunque parezca una redundancia. Dios es un Dios justo y no hay ninguna injusticia en Él, no hay tinieblas en Dios, no hay variaciones. Dios nunca tiene que decir perdóname, me equivoqué, cometí un error, no lo sabía. Esto no existe con Dios. Nosotros somos gente que tenemos que aprender a pedir perdón, que cometemos errores, pero en Dios esta situación no se da. Dios conoce todas las cosas, de manera que Dios es un Dios justo. Cuando hablamos de la justicia de Dios, tenemos que entender que dentro de todo lo que significa justicia, de la enseñanza de la doctrina de la justicia de Dios, aparecen 2 ingredientes que al principio confunden y son la misericordia y la gracia. Dijimos al principio que justicia es dar a alguien
su merecido, lo que se merece. Eso es ser justo. Si una persona trabaja por hora, es justo que se le pague a la persona al final del día las horas que ha trabajado. La Biblia dice que lo que uno trabaja se le considera como una deuda. También de la misma manera en las cosas negativas o malas, cuando uno comete homicidio en primer grado, cuando las personas cometen homicidio en primer grado, fue premeditado y la ley de la nación dice que eso merece la muerte, es justo que se le dé la muerte. Más allá si estamos de acuerdo o no con la pena de muerte, sin duda la ley tiene que ser cumplida y es justo. Es justo que dos personas que cometen el mismo crimen reciban el mismo tipo de castigo. Es justo que dos personas que trabajaron en cuanto a lo bueno, hicieron un trabajo en las mismas condiciones, perciban o reciban el mismo salario. Y Dios no está fuera de esto, Dios hace las cosas así. Dios también bendice de la misma manera a las personas que hacen buenas cosas y a las personas que hacen malas cosas, como nosotros le llamamos y como la Biblia lo llama, pecados, también reciben su retribución, su castigo. Ahora, ¿por qué nosotros vemos que Dios bendice tal vez a algunas personas más? ¿Y por qué algunas personas reciben menos castigo o ningún castigo del que se merecen? Pareciera que Dios está violando la justicia, porque dijimos que justicia es dar a cada uno lo que se merece. Pero no es así. Ahí es donde aparecen estos dos ingredientes. Estos dos, como a veces yo digo, ases en la manga. A veces nos parece injusto, pero Dios no es injusto de ninguna manera. La misericordia y la gracia son habilidades que Dios tiene, que están dentro de su amor, que permiten que algunas personas reciban más de lo que se han ganado y también no reciban el castigo que se merecen. Por misericordia nosotros hemos sido salvos y por la gracia y la misericordia. Por la gracia nosotros no hemos recibido la condenación que nos merecíamos, porque Dios tuvo gracia para con nosotros. Él fue misericordioso y nos perdonó. Por haber pecado, nosotros nos merecíamos la muerte. La Biblia enseña que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. De manera que cuando dice la dádiva, se está refiriendo al regalo, dice la dádiva de Dios, el regalo, y sin ningún lugar a dudas podemos mencionar aquí que gracia significa regalo inmerecido. Así que cuando Dios tiene gracia con nosotros y en lugar de castigarnos, a mandarnos a la cruz o mandarnos al infierno, aquellos que creen en Jesús se apoderan de la gracia de Dios, de esta oportunidad que Dios ha abierto a través de Jesucristo para hacerse propietarios de un perdón, de este regalo inmerecido. No nos merecíamos el perdón, nos merecíamos el castigo. Pero aquellos que aceptan a Jesús, esta gracia les alcanza para que ellos sean salvos. Nosotros que hemos aceptado a Jesús, somos salvos por gracia. Porque le estoy recordando que la paga del pecado es muerte. Pero el regalo, podríamos decir aquí ampliando, el regalo inmerecido que Dios nos da a nosotros es la gracia, es la salvación a través de Jesucristo. Por la misericordia y por la gracia también nosotros, una vez que ya somos salvos, también por gracia y por misericordia de Dios recibimos cantidades de bendiciones, de regalos, de las demostraciones del amor de Dios en nuestra vida. Es pura misericordia, es pura gracia. Por la misericordia y la gracia de Dios, nosotros tenemos una vida de abundancia, una vida de bendición
y no solamente salvos, sino también una vida abundante, como dice la palabra del Señor. Cuando una persona es condenada a muerte, en los países, en Estados Unidos, en algunos estados se aplica la pena de muerte, entonces el condenado espera a veces hasta años el día de su ejecución. A veces ellos están rogando que cambie el gobierno y que el próximo gobernador dé un indulto. Indulto es un perdón a la pena capital. Es cuando el presidente firma un perdón inmerecido, a pesar de que el reo tiene ya una condena de muerte, ha sido hallado culpable y está condenado a la muerte. El gobernador, porque tiene mucha autoridad, es la autoridad máxima en el estado, él puede firmar un perdón, un indulto. Le perdona la vida al prisionero con un indulto y de esa manera la persona se libra de la muerte. De la misma manera hace Dios con nosotros. Y esto de ninguna manera es una violación a la justicia. Algunos podrían decir, ¿por qué no le firmó el indulto a todos? ¿Por qué no dejó a todos los presos condenados a muerte en libertad? O presos pero sin la condenación a la muerte. ¿Por qué no los libró la muerte a todos? Podría el gobernador firmarle a 2 o 3. Y aunque a la gente le parezca injusto, no es una violación a la justicia. Porque tener gracia y misericordia no viola la justicia, sino que es un regalo inmerecido que el que tiene poder para darlo, lo da cuando quiere y no está violando la justicia. En otras palabras, tenemos 2 prisioneros que van a ser condenados a la muerte. Vamos a decir, a la inyección letal. Los 2 van a ser condenados a la muerte. Y el gobernador decide perdonarle a este y al otro no. No está siendo injusto. No está siendo injusto. Porque la misericordia alcanzó para él. Por alguna razón no le da al otro. Pero eso no quiere decir que sea injusto. Sencillamente le ha dado un regalo inmerecido a uno. Ha sido misericordioso, ha tenido gracia con uno en particular. Por alguna razón, por su designio y voluntad. Seguramente hubiera muchísimos problemas porque la gente siempre considera esto una injusticia. Pero no es una injusticia. El gobernador determina perdonar a uno, aunque los 2 por la justicia han sido condenados a la muerte. Pero el gobernador podría decidir perdonar a uno y no al otro. Sin duda esto crearía muchos problemas, pero Dios ha provisto para todos los condenados a muerte, ha provisto perdón, para todos, un indulto. Dios tiene el poder de extender perdón e indulto para todos los que Él quiera, porque Dios está al control, Él es soberano, Él es la autoridad máxima, Él no está violando sus leyes. Él dice, si es condenado, pero por gracia y misericordia le doy perdón. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Lo interesante de la justicia de Dios es que aunque la misericordia y la gracia que se muestran, que se ponen al alcance del hombre a través de recibir a Cristo, están al alcance de todos. Pero no todos echan mano de la salvación, como dice la palabra. No todos deciden tomar esta bendición del perdón de pecados, del indulto a la condena de muerte. Solo aquellos que le dicen sí a Jesús de Nazaret y aceptan en su corazón a Jesús como Salvador, se han hecho dueños de la gracia, dueños de ese indulto. Así que no se trata de un privilegio que Dios da a uno o a otro, o a alguna élite, a un grupo, a unas personas, a algunos en particular. Si Dios lo hiciera así solo con algunos, Él no estaría siendo injusto, porque condenados han sido condenados por la ley todos. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y eso no significa otra cosa más que condenación eterna.
Pero cuando aceptamos a Jesús, nos hacemos dueños de esa oferta que nos hicieron. Haga de cuenta que un prisionero que está condenado a la muerte, a la horca o a la silla eléctrica o a la inyección letal, el gobernador le extiende un indulto. Van y tocan la puerta, tocan la celda, ahí está el gobernador que quiere hablar contigo. Yo no quiero hablar con ningún gobernador, a mí no me interesa nada, es que te mandó una carta, no quiero saber nada. Y agarran la carta y la rompen en pedazos sin leerla. ¿Por qué ese hombre muere? Por tonto, por despreciar el perdón, por despreciar la gracia y la misericordia. Una oferta irresistible. Por cometer la peor de sus tonteras, es que es condenado. De la misma manera, Dios a todos nos pone delante la oferta de recibir a Jesús. Aquí está el indulto, aquí está el perdón, aquí está la salvación de la condenación eterna. El que lo toma, el que acepta a Jesús, se hace libre de la condenación, es salvado, es indultado. Pero no se asuste, porque usted va a conocer personas que rechazan la bendición del perdón y han roto la carta que les permitía ser libres. Hay gente que pisotea la palabra de Dios y esa es su carta de indulto. La Biblia es una carta de indulto, es la historia de un reino, de un rey que quiere salvar a sus súbditos y quiere envía a su hijo para que muera por ellos y así les perdona el pecado, y nos dejó la palabra de Dios para que seamos guiados a la salvación. La Biblia nos guía a la salvación. La salvación está en Cristo. Por eso, como daba el ejemplo de este hombre que es condenado porque rompió la carta de indulto del gobernador. ¿Por qué es condenado? ¿Por qué va a la muerte? ¿Por qué lo van a matar? ¿Por su crimen por el cual fue hallado culpable? No, en este momento él comienza a ser culpable de su propia muerte, no por el crimen, sino por haber despreciado el perdón. Espero ser claro con el tema. No importa si lo condenaron por homicidio, por violación, secuestro, cuál sea el rótulo de la causa por el cual lo condenaron y lo hallaron culpable. Pero una vez que él tuvo en sus manos la oportunidad del perdón, por haberla roto, haberla despreciado, es por esa razón que él va a ser condenado. No por lo anterior, no por sus causas, sus crímenes, sino por haber rechazado el perdón. Por eso cuando las personas rechazan a Cristo, no se van al infierno por haber cometido pecados, ser borrachos, adúlteros, fornicarios, ladrones, mentirosos, lo que sea que sean sus pecados, así sean pequeños o grandes, según la escala humana. No, para nada. Las personas que rechazan a Cristo van a terminar en el infierno nada más que por rechazar a Cristo, porque el perdón lo tuvieron en la mano. O sea, podríamos decir nosotros que en el infierno el único rótulo de condena que van a tener todos es por estúpido, por tonto. Nadie va a decir yo estoy acá en el infierno por violador, no, yo estoy ¿por qué? Por tonto. No hay otro rótulo, por tonto, por tonto, por tonto. Va a haber tontos por todos lados. No me gusta decir estúpido porque suena muy duro, muy feo. Pero es la verdad, es por necio, por despreciar a Cristo. No por borracho, mentiroso, nada, porque Jesús murió para que seas perdonado de todas esas cosas. Pero Dios no puede perdonarte no puede pasar por alto que pisoteen la sangre de Cristo y que menosprecien el sacrificio más grande que pudiera hacerse por la humanidad. Bueno, tengo que recordarles, y me estoy acordando, hago un paréntesis para recordarles que este curso y este video en el que estamos ahora no es un curso de lectura, de manera que ustedes tienen que leer la clase que continúa o leer su libro para aquellos que lo están haciendo en DVD, así que o en algún sistema de video.
aquellos que lo están viendo en video tienen su libro y tienen que continuarlo. No estamos nosotros leyendo textualmente el libro, sino que el video es un complemento al libro o al material escrito que ustedes tienen a continuación. Bueno, dicho esto, tengo que recapitular y decir que misericordia es cuando a alguien se le da un castigo menor o ningún castigo el que se merece. Y gracia es cuando a alguien se le da algo que la persona no se merece. Y para recapitular y tener en claro algo, quiero decir y que quede bien claro que la misericordia y la gracia no son una violación a la justicia. Dios no es injusto cuando tiene misericordia y cuando tiene gracia hacia las personas y nos perdona. En realidad, la misericordia y la gracia son una alternativa, una demostración gigantesca del amor de Dios, del gran amor de Dios que se nos hace casi incomprensible. La misericordia y la gracia son una manifestación del amor inmenso de Dios hacia una humanidad condenada a muerte. Así que nos quede esto bien en claro. La gracia en la palabra de Dios es uno de los temas más fantásticos que podemos abordar. En el libro de 1 de Timoteo dice, sin duda es grande este misterio de la misericordia y la gracia, dice en una versión de la piedad. Piedad que ha tenido Dios con nosotros, de enviar a su Hijo unigénito para que muera por nosotros en la cruz. Para que muera su Hijo por un montón de condenados a muerte. Para que muera por un montón de gente dentro de los cuales hay gente que va a menospreciar y le va a restar valor y va a despreciar el sacrificio de Cristo. Sin embargo, Dios lo hizo de igual manera. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Ustedes tienen para leer ahí Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 9, donde dice que somos salvos por la gracia de Dios. Y no solamente Dios nos perdonó los pecados, sino que nos hizo renacer y resucitar juntamente con Cristo. Nos ha elevado de esta figura o de ser sencillamente creación de Dios y nos ha llevado a ser hijos suyos. Somos coherederos con Cristo. Nos ha elevado de una posición de condenación eterna. El Señor nos lleva a un estado de ser hijos suyos, herederos, dueños de muchas bendiciones. Nos ha dado autoridad. Nos da vida y nos da vida en abundancia. Nos da la capacidad de disfrutar de las cosas que tenemos. Nos llena de favores y misericordias, dice la palabra del Señor. No solamente eso, sino que también pone a nuestra disposición un abogado, que es Jesús, que nos defiende frente a cualquier adversidad o cualquier pecado que hayamos cometido. Si cometemos falta, dice la Biblia, dice el Señor, nosotros tenemos un abogado, a Jesús, el justo, el que fue tentado igual que nosotros y que estuvo caminando en esta tierra con un cuerpo igual al nuestro. Él sufrió lo mismo que nosotros y Él puede compadecerse de nosotros ante nuestras debilidades, ante nuestras luchas. Y entonces Él puede de esa manera ayudarnos y abogar por nosotros, pelear, litigar delante del Padre por nosotros, porque Él conoce nuestra naturaleza en carne propia. Solo que Jesús murió y resucitó y está a la diestra del Padre. La gracia nos fue dada juntamente con Cristo. En Cristo se manifestó la gracia de Dios. La gracia de Dios se demostró en Cristo. Por eso cuando aceptamos a Cristo, la gracia de Dios cae sobre nosotros. Una cosa importante que tenemos que destacar es que la gracia de Dios, como estamos debajo de la gracia, no quiere decir para nada que eso nos da licencia o autorización para pecar, de ninguna manera. Hay personas que han hecho correr por ahí la voz de que como estamos en la gracia de Dios, la gente puede pecar y hacer lo que se le da la gana. Total, la gracia de Dios nos alcanza y Él nos perdona todos los pecados.
No, de ninguna manera, y ustedes van a tener más adelante una serie de versículos bíblicos donde van a ver esto. De ninguna manera la gracia nos da licencia para pecar. Bueno, como Dios tiene gracia y tiene misericordia y Él me ha hecho hijo suyo, yo puedo dedicarme a pecar. No, de ninguna manera. El apóstol Pablo dice, esto no puede ser así, no es autorización. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a pecar? Total, ¿tenemos la gracia? No, 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 no. De ninguna manera. Hay gente que dice, bueno, Dios me conoce y bueno, y yo peco porque el que peca es mi cuerpo. No, que peca eres tú, que anda con ese cuerpo para todos lados. ¿No es cierto? Hay gente que entiende que busca las maneras, usted sabe que la gente busca la manera de justificar su pecado, de por qué peca, por cosas que cometen. Cuando se predica de la gracia, hay personas que tienen la tendencia a creer que eso les da una especie de autorización para seguir pecando porque Dios tiene gracia. La verdad es que el pecado son gotas, dijo alguien, son gotas que derraman en algún momento la ira de Dios. Y también la Biblia nos advierte, si pecamos deliberadamente, nos espera, y dice, si pecamos voluntariamente, nos espera un juicio horrible. Sentimos la licencia para pecar y pecar y pecar y no experimentamos ningún remordimiento, ninguna culpa. No hay algo en nosotros que nos acuse, no hay algo en nosotros que nos llame a agradar a Dios. Probablemente es porque no hemos nacido de nuevo, es porque solamente estamos vestidos de cristianos, solamente estamos convencidos, como alguien dijo, pero no convertidos. Probablemente algo necesitamos y es nacer de nuevo. Probablemente nuestra naturaleza no ha cambiado aún, porque el que peca probablemente no tiene a Dios en su corazón. Nosotros hemos enseñado que aunque pecamos, no practicamos el pecado. Y hay una diferencia entre eso y lo otro. Una cosa es tropezar y otra cosa es aventarse al pecado. Yo conozco gente que peca sin remordimiento y hasta me han confesado a mí, yo peco porque me gusta. Y no es nada nuevo porque todo el mundo peca porque le gusta. Pero hay gente que practica el pecado. Y hay gente que sencillamente pecamos. Una palabra, una cosa, un mal pensamiento. Pero hay gente que se recrea en el pecado, que disfruta del pecado. Yo siempre le digo a la gente este ejemplo. En Texas, un granjero encontró una oveja muerta porque resulta que un tanque de agua se había roto, se había quebrado y había caído agua y se había armado un gran barrial. Entonces en ese barro una oveja se cayó ahí, el barro era tan espeso y había como una hondonada, así que la oveja cayó ahí. Y cuando encontraron la oveja estaba muerta. La revisaron y el veterinario descubrió que la oveja había muerto exhausta, peleando por salir del barro. Había luchado hasta la última gota de su fuerza por salirse del barro. ¿Qué tal si a ese mismo barrial se cae un puerco, un chancho? Probablemente el chancho no luche, sino que se revuelque y se la goce toda. Esa es la diferencia entre una oveja y un chancho. Que la oveja hasta la última gota de su fuerza va a agotar para salir del barro y para sacarse esas manchas. El chancho no, el chancho se la disfruta toda. El chancho se revuelca y se la goza y dice, esto es vida. La oveja no, la oveja prefiere morir intentando que conformarse a su estado. Esa es la diferencia entre un cristiano nacido de nuevo y uno que no. Ha cambiado su naturaleza. Es diferente, es nuevo, ha nacido de nuevo. Nosotros predicamos el Evangelio de la Gracia. Eso es lo que hablamos. Era común en los apóstoles, era la doctrina más importante en la época de los apóstoles en la iglesia primitiva, el Evangelio de la Gracia, porque antes de la gracia teníamos la ley donde la gente se procuraba salvarse a través de las buenas obras y el Señor nos dice que eso no era suficiente porque nadie puede por obras salvarse. Por eso instituyó los sacrificios, para que el sacrificio, el derramamiento de sangre de un cordero era como una especie de pagaré por un sacrificio posterior
que limpiaba el pecado de todo el mundo, que es el sacrificio de Cristo, nuestro Cordero máximo, pascual, el sacrificio supremo de Dios, ofreciendo su Hijo como un cordero en el sacrificio para que derrame su sangre por nosotros. Por eso los apóstoles predicaban la gracia, el evangelio de la gracia, de este regalo inmerecido de Dios. Hasta hoy en día vemos que la gente quiere ganarse su justificación. La gente quiere ganarse y les parece imposible, les parece demasiado bueno para ser real. Que Dios va a perdonarme todos mis pecados de gratis, sin que yo haga nada. No, la gente está esperando algo. Quieren hacer un sacrificio más grande. Quieren demostrar por sus obras. Creen ganárselo por las obras. Y la cuestión es que no podemos. Es por gracia, es un regalo. La única obra que nosotros hacemos es decirle sí a Jesús. Acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Esa es la obra que nosotros, únicamente la obra que nosotros hacemos. Decirle sí a Jesús cuando Él está a la puerta del corazón y llama. Así que no nos olvidemos que predicamos el Evangelio de la gracia. No predicamos sacrificio, no predicamos rituales, no predicamos religión, para nada. Nosotros enseñamos el Evangelio y predicamos el Evangelio de la gracia, que aunque todos estábamos condenados, el regalo que Dios ha traído es vida eterna a través de Jesucristo. Cuando aceptamos a Jesús, somos salvos por la gracia del Señor. Por eso desde el principio de los tiempos y hasta ahora todavía se da esta lucha entre la ley y la gracia. Primero porque la gente está acostumbrada a la cuestión ritualista y religiosa, que parece que con la ley vienen amarrados, tomados, estrechamente fundidos, amalgamados. La ley, la religiosidad, el salvos por obras, ganarse la salvación, que la salvación se pierde a cada momento, se pierde, salvo, no salvo, salvo, no salvo. Parece que hay cristianos deshojando margaritas, soy salvo, no salvo, poco, mucho, nada. Esto se da desde siempre y hasta ahora todavía se ve esta lucha entre la ley y la gracia. Por otro lado, aquellos que creen que la gracia es tan pero tan buena que uno puede pecar, como dije hace un momento. Pequemos todo lo que querramos, total. Pero ya dijimos que el que peca deliberadamente es porque no ha nacido de nuevo. No son cosas que los hijos de Dios hacemos, pecar, pecar y pecar, porque sí. ¿No es cierto? Así que como la gente ha tomado los extremos, les parece ilógico, les parece ridículo que un Dios que nos dio la ley después nos dé la gracia. Pero Dios pasó por alto nuestra ignorancia, dice la palabra, pero ahora nos ha dado a Jesucristo para que todo aquel que venga a Él y cree en Jesucristo sea salvo y también toda su casa, como dice en el Nuevo Testamento. Hace unos días enseñamos también acerca del tema de que el hombre es un ser enfermizamente religioso. Nos gusta la religión, parece que la gente disfruta más de los rituales que de la presencia de Dios, disfruta más de los rituales y de todo lo que es ceremonioso, más que de buscar a Dios con corazón sincero. Ama a la gente estas oraciones repetitivas, estas cosas solemnes, antes que vincularse con Dios como con una persona, amarlo o adorarlo en cualquier lugar y donde sea que estemos. Parece que la gente más le gusta esta cosa mecánica, pero Dios está buscando relacionarse con nosotros como una persona, como un Dios de amor, como un amigo. Dice el Señor, yo los llamaré amigos, porque el esclavo no sabe lo que va a hacer su Señor, pero los amigos sí, porque el amigo le cuenta. Así que el Señor nos busca de nosotros una relación en otro nivel. Por eso tenemos que tener cuidado, digo, de la religiosidad. De todo lo que tiene que ver con la religiosidad, porque la religiosidad quiere aplastar hasta desaparecer la gracia. La religiosidad busca extinguir la gracia. Y hay gente que quiere convertirte a una cosa u otra, incluso a judaizarnos, a hacernos judíos, a hacernos de una religión u otra. Por eso tengamos cuidado con la religión. Es uno de los peores inventos del hombre. Porque la religión se parece tanto a la verdad que confunde, encandila y nos engaña.
Tengamos cuidado. Para ir terminando tengo que hablar acerca de la justificación. El libro de Job, capítulo 9, versículo 2, dice: ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo se justifica el hombre con Dios? De ninguna manera. La única oportunidad que nosotros tenemos es a través de Cristo. La justificación es una doctrina que enseña que nosotros somos justos, declarados justos. Acuérdense que estamos hablando de un Dios justo, de la justicia de Dios, de la misericordia y la gracia que Dios tiene y que no violan la justicia, están por encima y las administra Dios como Él quiere, pero no son una violación a la justicia. Dios es un Dios justo que todo lo sabe, todo lo ve. Pero dentro de todo esto tenemos que hablar de la justificación. Justificado significa ser declarado justo. Cuando aceptamos a Jesús, cuando hemos aceptado a la salvación de Dios a través de Jesucristo, nosotros hemos sido declarados justos. Justo quiere decir no culpable, sin culpa. Demasiado bueno para ser verdad, pero es como Dios, es demasiado bueno. Parece mentira, pero es verdad. Es verdad. Cuando somos justificados por Dios, entonces dice la palabra, a través de Jesús, somos justificados por Dios. Ahora tenemos paz con Dios. Hemos sido declarados justos. Han sido perdonados nuestros pecados y ha sido quitada nuestra culpa, como en Isaías. Así que hemos sido declarados justos. Ya no hay pecado, ya no hay culpa, ya no hay condenación para los que están en Cristo. Hemos sido declarados justos. Esto es muy fuerte, esto es muy importante y esto parece mentira, pero es la verdad. Está en la palabra de Dios y es una doctrina bíblica que Dios nos enseña. La justificación trae a nuestras vidas libertad. Porque una vez le pregunté a un psicólogo qué es lo que más atormenta a la mente humana, el alma, qué es lo que más atormenta a la psicología de la gente. Y este psicólogo me dijo rapidito, sin duda es la culpa. La culpa atormenta a la gente. La culpa de un paso mal dado. La culpa porque las consecuencias estamos pagando. La culpa por no poder deshacer algo feo que hicimos. Tantas cosas. Pero el Señor dice: yo te declaro justo, el que a mí viene no le echo fuera. Dios no desprecia el que se acerca a Él. Y cuando aceptamos a Jesús somos declarados justos, no culpables. No tenés culpa. No hay condenación para ti y encima eres declarado justo, no eres culpable. Es difícil porque a veces, como nosotros a veces convivimos con las consecuencias de nuestros pecados, ¿no es cierto? Por ejemplo, el que pecó, cometió un pecado sexual y a raíz de ese pecado tuvo un hijo extramatrimonial y se armó un escándalo. Todo el mundo lo sabe, pero Dios dice: te perdoné ese pecado porque las cosas viejas ya pasaron, te perdoné, tu pecado es borrado y es quitada tu culpa. Sí, pero yo vivo con las consecuencias. Cada vez que vea a mi hijo extramatrimonial y si vive en casa, cada día me voy a acordar que soy culpable. Sí, pero tenemos que conciliar ese problema y tenemos que resolver ese asunto. Tenemos que decir: sí, esto es consecuencia de mi vieja vida, pero Dios ya me perdonó, ya he sido libre de eso y no soy culpable por la sangre de Cristo, ya estoy libre de pecado, he sido declarado justo. Le hablaba los otros días a alguien y le decía: es como cuando Jesús aparece a sus discípulos. Tomás dice: si no toco sus heridas, no voy a creer. Entonces Jesús le dice: mira, yo soy, toca mis heridas, mira mis manos, mira mis pies, mete la mano en mi costado, vas a ver mis heridas. Son las cicatrices. Yo le pregunto: ¿le dolía a Jesús? No, no le dolía, ya no producían dolor, son cicatrices. De la misma manera, nosotros podemos tener cicatrices de nuestros pecados. Cicatrices, que son las consecuencias, ¿no? Cicatrices. Probablemente en un pecado nos quitaron un ojo, una mano, perdimos una mano.
Bueno, eso es una cicatriz. Ah, que Dios me perdone, te va a salir otro brazo, te va a salir otro ojo. No. Te va a quedar la cicatriz como un recuerdo de dónde Dios te sacó, de qué Dios te perdonó. Como Jesús, mirá, yo soy. La cicatriz da testimonio de que Dios te ha perdonado, de que Dios te ha limpiado. Esa consecuencia de pecado es como una cicatriz. Ya no duele, ya no debe doler. Si duele, necesita ser resuelto, conciliado delante de Dios. Tienes que orar, tienes que pedirle perdón, tienes que arreglar ese problema. No te puede acompañar toda la vida. Esa es una cicatriz, ya no duele. Solamente muestra de dónde Dios te sacó y cuánto Dios te ha perdonado. Son en realidad un testigo del poder de Dios, del amor de Dios, que a pesar de todas las cosas que traías, Dios te perdonó todo y te limpió por su gracia y por su misericordia. Quiero decirle, la justificación también trae paz para con Dios, paz entre tú y Dios. Y ahora puedes orar y mirarle cara a cara. Él te declaró justo, puedes orarle, puedes entrar con confianza delante de su trono y buscar su socorro cuando necesites, porque Él te ha declarado justo. Y también la justificación, nos trae a nosotros la seguridad de que nosotros vamos a ser salvos en el día en que Jesús venga por su iglesia, o si morimos antes de eso, el Señor nos va a llevar a su presencia. Se llama seguridad de la glorificación. Significa que algún día vamos a estar para siempre con Dios, en una vida eterna para siempre con Él, y no en el infierno, que es la otra opción. No hay tres, hay dos: o para siempre con el Señor en el cielo, o para siempre en el infierno, que es la muerte segunda. No existe un término intermedio para purgar pecados. No existe esa doctrina, no está en la Biblia. Así que mientras estamos vivos tenemos que decidir. Si crees en Jesús y has aceptado a Jesús en tu corazón, eres justificado. Ahora la gracia de Dios y la misericordia te alcanzan para ser salvo y tener, mientras nos vamos a la presencia de Dios, tener en esta vida un tiempo muy lindo, un tiempo de victoria. A pesar de que vengan pruebas y luchas, Él te va a sacar adelante. Si no tienes a Jesús en el corazón, es importante que urgente le recibas y le digas: Jesús, entra en mi corazón, entra en mi vida, sálvame, perdóname, dame de tu Espíritu Santo. Amén. Espero que esta clase les haya bendecido. Nos vemos en la próxima clase, la lección número 2 acerca de los ministerios. Hasta la próxima.